Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Karen Álvarez y esto es Sinfonía de lo Sobrenatural. En esta ocasión nos acompaña una personita que yo ya conozco de hace muchos años y es un invitado súper especial. Con nosotros está Eduard Fernández. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Me gustaría saludar como lo hago en mi podcast, pero pues no estamos aquí. Pero lo vamos a hacer nada más por esta ocasión, ¿no? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sinfonía de lo Sobrenatural. Yo soy Eduard y pues estoy en un contexto completamente distinto al que están acostumbrados de mí, pero pues muy bien, estoy a gusto y estoy feliz. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y los invito a que lo sigan en su canal, que es Charlas Nocturnas, donde él les estará compartiendo contenido súper interesante y donde yo ya fui o voy a ser partícipe próximamente. Y pues nada, aquí estamos y vamos a darle. El día de hoy traigo un tema, o más bien quiero compartir contigo un tema súper controversial y quiero enriquecerlo, que las dos partes suéltalo. Que sea simbiótico de aquí para allá, sobre el apocalipsis o el fin de los tiempos. Es un tema, no sé, que es muy controversial y aparte de controversial, creo que tiene como mucha... como en el derecho dicen, hay mucha paja dentro de ello y aparte hay mucha laguna de la que se puede tomar diferentes hipótesis, teorías y se presta para todo esto. Bueno, en ese caso tendríamos que comenzar a definir, pues hacer uso de las palabras correctamente, qué significa, dónde se ve no por primera vez, pero digamos, dónde causa más impacto la palabra del apocalipsis. Pero bueno, aquí estamos para responder estas dudas. Entonces, sí, ¿por dónde empezamos? A ver, suéltalas. Por el principio. El apocalipsis, según tengo entendido que etimológicamente significa, aquí lo tengo anotado, proviene del griego que significa revelación o descubrimiento. Fíjate que voy a estar leyendo constantemente porque no quiero tergiversar como tal la información y no quiero dar algo que no sea ad hoc a lo que... Pues sí, más que nada que no nos desviemos mucho. Es un tema bien complejo, pero súper interesante. En el ámbito religioso, como bien lo decía, se refiere a una revelación de eventos futuros relacionados con el fin del mundo o el juicio final. En otros, como el judaísmo, se define como el final de los tiempos, la venida del reino de Dios. Y en el Islam, el día del juicio, cuando todos los seres humanos serán resucitados y juzgados por sus acciones. En la mitología nórdica se conoce como el famoso Ragnarok, descrito como una serie de eventos que llevarán a la destrucción del mundo y posteriormente a su renacimiento. Actualmente se le interpreta como cualquier catástrofe global o algún evento de destrucción masiva, guerras nucleares, llámese pandemias, desastres o incluso, vámonos más a lo de la imaginación, zombies. ¿Tú qué piensas? ¿Crees? ¿O qué fundamento? Bueno, es que más bien la pregunta sería, ¿qué es lo que consideras para ti que es el apocalipsis? Bueno, no quise interrumpir precisamente para evitar que la fluidez de la charla se corte, pero estas son definiciones hasta cierto punto correctas, pero muchas veces están alimentadas precisamente por lo que es la cultura pop, la cuestión de los medios de comunicación y todo este asunto. Pero vamos a retroceder un poco, tal vez unos 5,000 años, o en el periodo intertestamentario. Ok. Hay que diferenciar entre la palabra apocalipsis como revelación y el género literario de apocalíptica. Y si no quiero, por favor, que piensen que apocalíptica es una banda, ¿no? Muy buena, por cierto, sí. Creo. Entonces, sí, apocalíptica obviamente es un género literario. Ok. Y muchos creerán, bueno, es el último libro de la Biblia, es el Apocalipsis de San Juan. Sí, pero antes existieron muchos libros de corte apocalíptico. Entonces, hay un libro en el Antiguo Testamento, todos de aquí los que están presentes en este set lo conocen, es el libro de Daniel. Sí. Yo siempre hago esta pregunta cuando enseño un poco de esto. Bueno, no hablamos de mi currículum, pero soy teólogo, soy historiador. Y cuando enseño sobre Daniel, lo primero que pregunto es, a ver, ¿a qué género literario pertenece? Y entonces, opción A, profecía. Opción B, historia. Opción C, apocalíptica. Y todos,
Pero pues es el Daniel el profeta, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurre, pues que es un libro profético. Sí. O por su narrativa, un libro histórico. Pero no, es un libro de género apocalíptico. Ok. Entonces, en ese periodo intertestamentario entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo, pues es muy, muy común, muy popular que la gente escriba al respecto de estos temas. ¿Qué es el género apocalíptico? Se preguntarán. La apocalíptica o el género apocalíptico tiene que ver con, digamos, una perspectiva futurista de lo que puede ser su realidad, más allá de que se acabe el mundo, sino son fines de ciclos o son cómo ellos conciben el futuro. Okay, a través de muchos simbolismos. En realidad es muy simbólico y muy complicado de leer un libro de género apocalíptico, y sobre todo cuando hay un abismo temporal de 2000 años, y esto en historia es importante que lo sepa la audiencia. No podemos juzgar o leer de la misma manera libros o contenido de hace 2000 años con nuestros valores y nuestra visión del presente. Hay que ubicarnos en el espacio y tiempo, hay que contextualizarnos, porque de lo contrario vamos a hacer que estos textos digan lo que no dicen. Y en Apocalíptica vemos símbolos, signos, significados. Pues no nos vamos a ir al misticismo más profundo, pero sí hay que leerlos con mucho cuidado. Entonces sí tiene que ver con el fin de los tiempos, con el fin del mundo, con el fin a lo mejor de ciclos que estaban viviendo, o incluso pueden introducir crítica a su contexto de manera literaria. Es decir, ¿qué pasaría si vivimos en una crisis política? No quiero mencionar lo que acaba de pasar en Sudamérica precisamente por el tenor de la charla, pero sí, claro. Vámonos a hacer un ejemplo, y ya saben de qué estamos hablando, así que, pero no lo voy a decir yo. Vamos a hacer vamos a suponer o a plantear un escenario imaginario en México, una crisis política, social terrible, en la que tenemos prohibido, digamos, hacer un podcast o criticar al gobierno de turno o criticar a los líderes simplemente de turno, ¿no? Existir y ser felices. Y si tratamos, digamos, de hacer una crítica sin comprometer a nuestra familia o a nuestros asociados en esta cuestión, digamos, de resistencia, ¿cómo lo haríamos? Pues con textos o con un podcast a lo mejor, pero con palabras encriptadas. Precisamente, ¿para qué? Pues para evitar comprometer la integridad nuestra y la de las personas. Que al final del día en un país como México pues es complicado, ¿no? Pero entonces el apocalipsis o los géneros apocalípticos también muestran una crítica de esa naturaleza. Es decir, en el caso del Apocalipsis de Juan, me estoy adelantando unos cuantos siglos después, lo que él hace es hacer una crítica al gobierno en turno, es decir, del emperador Domiciano, que empezó a perseguir cristianos a más no poder en el año 95. Sí. Y a partir de ciertos símbolos, signos, significados, la bestia, el dragón, la mujer, el cordero, el número sellos. De los 7 sellos, las 7 copas, el número de la bestia, que ese es para mí es lo más significativo de la crítica hacia el gobierno en turno. Juan lo hace de esa manera para evitar que sigan persiguiendo de una manera más escandalosa y más terrible a los cristianos. Justo por allá iba. A ver, perdón que te interrumpa un poco, pero quiero irme por partes, porque dudas muchas, preguntas demasiadas que tengo. Ahorita ya que tocaste el tema de respecto a los 7 sellos, respecto a las 7 copas, y el número famoso 666. Que hay un detalle, pero ahorita lo vamos a resolver. No, adelante, por favor. Ok. Es que es muy fuerte. O sea, fuerte a lo mejor para la gente que ha creído toda su vida que ese es el número, pero... En realidad el número 666 es una reinterpretación de los traductores. Sí. O de los copistas en este caso. ¿Qué hacías para preservar los textos antiguos si no tenías fotocopias ni digitalización? ¿Enumerarlos? Sí, pero los copiabas a mano. Ok, los transcribías. Transcripción tras transcripción. Uh-huh. Y algunos transcriptores, copistas, se tomaban la libertad de contextualizar el texto. Unos dirán, ¿la Biblia que tengo entonces es alterada? No necesariamente está contextualizada, porque no se pierde la esencia, no se pierde el mensaje de fondo más que de forma. Okay. Pero el número 666 en el papiro más antiguo, ahorita no se me viene a la mente cuál es, a eso se los debo.
en la descripción del video se los dejamos en el primer comentario, ¿no? Sí. Pero es de los papiros, 115. Papiro 115 del Apocalipsis de Juan. Ok. El número de la bestia es el 616, porque en el pasado, antes de que los musulmanes, inventasen los números arábigos, pues... Espera, que nos estás replanteando que todo esto que nos ha venido contando, la mitología, el tema tabú de es el 666, las películas terroríficas que vemos, ha sido una falacia. Sí. Pueden leer sobre el tema, hay muchísimos libros, sobre todo en arqueología bíblica. Ok. El número original es el 616 por mera crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, rápidamente les digo, la crítica textual es una disciplina que se encarga pues, de revisar todas las copias más antiguas que se tiene de un texto. No es únicamente aplicable a la Biblia, sino todos los textos antiguos, todas las copias que existan. Pero como la Biblia ha sido el libro más copiado, pues es una disciplina aplicable a ellos. Sí. Y en esta crítica textual se revisan. Hagan de cuenta que tenemos un set. En el set tenemos una mesa muy grande y ahí tenemos todas las copias que tenemos de los manuscritos, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver cuál es más antiguo y qué diferencias hay entre uno y otro. Entonces el más acertado es el más antiguo. Okay. Porque los originales están desaparecidos, obviamente porque son materiales perecederos. Y en el papiro 115 del Apocalipsis de Juan dice que el número de la bestia es el 616. Y da la casualidad que es el nombre encriptado del emperador romano de turno que los estaba persiguiendo, que es Domiciano. Porque, como les decía hace un momento, los números arábigos de los musulmanes, de los árabes, valga la redundancia, pues no los tenían a la mano. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Los números romanos, cada carácter tenía un valor, ¿no? La letra I, 1, 2 y así. Y con los caracteres griegos, en el idioma original en el que fue escrito el Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento, cada carácter tiene un valor numérico. Okay. Entonces, es Domiciano, va a haber la letra delta, omicron, mu, y así se van. Bueno, no sé, no estoy seguro cómo escribe Domiciano en griego. Uh-huh. Creo que tenía que haberlo traído aquí, pero la suma de todos los valores de Domiciano da 616. Okay. Entonces, quien tenga sabiduría cuente el número de la bestia, y este es el 616. Y quien fuese un poquito más avispado en ese asunto dice, ese es Domiciano. Pero pues Juan no lo va a decir, porque si de por sí ya estaba preso en la isla de Patmos, que también, ojo ahí con el género apocalíptico, sí, siempre se da en contextos turbios, en contextos totalmente pues escandalosos, peligrosos para el autor, y él estaba encerrado como un anciano ya de días en la isla de Patmos, ahí en el mar Mediterráneo. Es correcto. Ya, viejito, no lo mataron. Perdón, esto, editor, ¿puedo decir eso? Adelante. Es que sí, el algoritmo se pone pesadito, ¿no? No le quitaron la vida a Juan por ser un anciano, pero ¿sabes qué? Híjole, te vas a quedar ahí el resto de tus días. Entonces, en ese escenario tan turbio, pues es cuando reciben las revelaciones, ¿no? El Apocalipsis, la revelación. Sí. Y para evitar comprometer a su comunidad, no dice nombres directamente. Ahí no va a decir emperador romano. Por eso está cargado de símbolos, de signos, de significados. Y hay muchas vertientes de cómo interpretar el Apocalipsis que a lo mejor ahorita vamos a revisar para que veamos Ok, respecto a lo que acabas de decir, entonces el número 616, que es referente a esta persona que tú nos dices, hablas del pasado, o sea, no es un libro que vaya hacia el futuro, a la revelación futura actual, o sea que no estamos esperando como tal a una bestia, o ya hubo una bestia, o qué es lo que intentas decirnos. Ok, para allá voy. Esa es una de las líneas de investigación o de interpretación, perdón, que tiene el Apocalipsis. Ok. El sentido histórico del Apocalipsis nos dice que pues todo lo narrado ahí es una visión, digamos, histórica, política de su contexto. Por ejemplo, el 616, este número es contextualizable. ¿Y cómo llegamos al 666? Una vez más, los copistas haciendo de las suyas. Es el número encriptado de un emperador romano siglos posterior, Juliano el Apóstata, que quería regresar a las tradiciones paganas. Una vez ya que el imperio romano era cristiano,
llegó este emperador y dijo, ¿saben qué? Pues no, la verdad como que no me gusta el cristianismo. Y empezamos a perseguir cristianos levemente, ¿no? Ujú. Pero el problema es que se quedó ese número porque el traductor o el copista que hizo ese trabajo fue el que tradujo también la Biblia al latín. Sí. Y de ahí se desprenden todas nuestras versiones modernas. Ok. Por eso tenemos un 666. Pero a ver, esa es la primera línea de interpretación histórica. Todo ocurrió en el siglo I, Sí. entre los años 95 y 100. Pero hay más. La siguiente línea de investigación, de interpretación, lo siento, es lenguaje técnico de los historiadores, investigación, interpretación, pero vamos a dejarlo en interpretación. Ok. La siguiente línea de interpretación, pues es la que espera una bestia a futuro, Ujú. o que espera que esos acontecimientos simplemente son teologizados. Sucedieron en su momento, pero va a suceder, no sabemos cuándo. Muchas veces, por ejemplo, en cada fin de milenio, ¿no? Acabó el año 999. En el año 1000 se viene el fin del mundo. Aquí los franciscanos bien espantados en ese entonces, ¿no? Se viene el fin del mundo. Y entonces comienzan a revisar Apocalipsis y están viendo en su realidad algunos detalles que pudieran encajar, ¿no? Espera, ¿qué? Entonces me estás diciendo que cada milenio hay un fin del mundo o hay un supuesto, entrecomillado, fin del mundo, como lo que ocurrió con la crisis y el miedo masivo del 2012. Del 2012, del año 2000. En el año 2000 también se escuchó, ¿sí? Sí, y ahora en pleno siglo XXI han sido más comunes los fines del mundo, ¿eh? Sí. La gente le ha quitado la vida al mundo más de una vez, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, totalmente. Entonces, esa es la interpretación futurista. Ok. Entonces va a haber una bestia para cada milenio, es lo que me Cada tratas milenio, de decir. Y es que yo al menos, Edward, mi postura, Ok. a ver si mis profesores de seminario no me vienen a jalar las orejas si llegan a ver esto y llegamos a escatología, ¿no? Es que, a ver, cada seminario, cada iglesia, cada postura, incluso el catolicismo, Ok. tienen su interpretación, pues, generalmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos más, digamos, generalmente hablan de que en la inauguración del fin de los tiempos es cuando Jesús resucitó. Sí. Y después, para que ya comience el fin del fin, es el rapto, luego lo de las bestias, luego el anticristo. Pero digamos que tratan de poner en orden acontecimientos variados, sueltos a lo largo del libro. Y no solo hablamos del Apocalipsis, sino del resto de la Biblia. Okay. Que dice, ¿cómo se puede interpretar ese libro digamos, a la luz de todos los otros libros? Sí, pero al menos yo lo mantendría aislado por el contexto, por el género literario que es. O sea, si de por sí el género, por ejemplo, evangélico, los evangelios son muy difíciles de leer, sí, por el género en especial que es el Apocalipsis, es 10 veces peor. Sí, de hecho, cualquier persona que tú le digas has leído el Apocalipsis, te dicen, sí, pero no le entiendo. En su mayoría, el 80-90% de las personas que hemos leído el Apocalipsis, por curiosidad, por buscarlo una explicación, por encontrar, salimos más que acabo de leer, o sea, tengo más dudas que respuestas y no estoy entendiendo al 100% porque viene muy en sentido figurativo a veces, siento, y muy encriptado, como bien lo mencionas. Hay muchísima ambigüedad en cada una de las palabras que se vienen relatando en ese libro. Esa es la tercera línea de interpretación, pues la cuestión alegórica, que todos son símbolos, todo está encriptado y que a veces, digamos, interpretar o reconocer el significado de lo que está en este libro resulta casi imposible, ¿no? Sí. Yo personalmente, como decía, que cada una de las, digamos, iglesias o denominaciones o religiones tiene su línea de interpretación oficial, si lo llamamos de esa manera. Okay. Yo sostengo la postura histórica. ¿Y cuál es la postura histórica? En la que todo lo que Juan narra en el Apocalipsis ocurrió en su momento. Él trata de darle, digamos, cierta esperanza a la iglesia viva de ese entonces, que está siendo perseguida y azotada por el Imperio Romano. Okay. Para la gente que estaba en ese momento no se desanimara.
Okay. Muy parecido al objetivo del libro de Lucas y de los Hechos, Sí. que era para animarlos, decir, ¿saben qué? Échenle ganas, aguanten, el Espíritu Santo está con ustedes y los va a rescatar en algún momento. Sí. El Apocalipsis también, pero obviamente con una visión más caótica, más complicada, pues propia del género apocalíptico, ¿no? Ok. Pero entonces, a ver, tratándose de un podcast de carácter sobrenatural o ¿cómo decirlo?, de misterio, esto no se puede quedar solamente ahí, porque si no el podcast terminaría ahí. Muchas gracias por vernos, gente. No es cierto. Es muy divertido, / no tan divertido divertido la historia, pero sí, esto es sobrenatural y vamos para allá. Vamos para allá. Ok, entrando al ámbito sobrenatural, ¿para ti qué es el fin de los tiempos? Es que, como te digo, esa palabra fin de los tiempos para mí es complicada porque fin del mundo, fin de los tiempos son conceptos diferentes. Okay. Por ejemplo, fin del mundo pudiese significar el fallecimiento de una persona y su mundo se acabó. Sí. Eso mi mamá lo decía bastante, sobre todo cuando yo a mis... a ver, esa es una cuestión anecdótica de cuando tenía 12, 13 años, iba en secundaria, Sí. allá por el año 2007, 2008. Sí. Ubican en un mapa Suiza, Ginebra, en frontera con Francia. Sí. Allí hay un instituto científico de alto renombre, que es el CERN. Ok. No me acuerdo de las siglas en estos momentos, pero se comenzó a trabajar. Ahorita ya creo que solamente está el edificio, pero en un anillo gigante, un acelerador de partículas enorme. Sí. El gran colisionador de hadrones. Ok. Yo a mis 2007 y primer año de secundaria, pues yo he visto la noticia en la televisión y luego me fui al internet a buscar información, ¿no? Es un acelerador de partículas gigante, por cierto, como de 28 kilómetros de radio o de diámetro. Pero yo pensé que iba a ser el fin del mundo con ese aparato. ¿Por qué? Bueno, el señor ya fallecido Stephen Hawking, el científico, creo que era astrofísico en silla de ruedas, paralizado. Sí. Y un científico español, se llamaba Sancho, no me acuerdo de su apellido, o Luis Sancho, algo así, es el recuerdo que tengo. Ok. Decían que si algo llegaba a salir mal porque querían recrear las condiciones los primeros segundos después del Big Bang con una explosión, obviamente a nivel subatómico. Entonces ellos decían, a ver, si algo llega a salir mal, de inmediato después de explosión, el efecto secundario va a ser un agujero negro que engulla la Tierra y desaparezcamos en segundos. Entonces, imagínate un adolescente de 12 años con acceso a internet limitado en aquel entonces. Sí. Dijiste, tus 10 pesos al ciber, tengo este tiempo. Era un colisionador de hadrones, ¿no? Sí, sí, ¿Qué es, no? Sí. Y luego en YouTube, en la época tampoco ayudaba porque había mucho sensacionalismo y en ese entonces todo el mundo podía decir lo que quiera. 100%. No como nosotros ahora. Yo pensé que este era el fin del mundo precisamente, pero por la destrucción material física del mundo. Y eso a mí me aterra más todavía que la cuestión apocalíptica o sensacionalista, ¿no? De fines de ciclo o así, porque imagínate que la Tierra desaparezca en segundos y tú estés tranquilamente durmiendo en 30 segundos, ni siquiera o ni despiertas y ya el mundo desapareció. Sí. Entonces, sí, totalmente. De hecho, estaba leyendo a una persona que decía, si no me equivoco, es Einstein, creo le preguntaban que cómo se imaginaba la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y él decía, bueno, pues la Tercera Guerra Mundial puede ser cibernética, puede ser nuclear, puede ser de estas maneras, pero algo que sí es seguro, no sé de qué manera sea la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí va a ser seguro es que la Cuarta Guerra Mundial va a ser a palos y a piedras. Claro, eso sí es que queda rastro de humanidad. Sí. Eso se le olvidó añadir, él estaba siendo muy optimista en esa expresión porque dices, palos y piedras, pero estás asegurando que va a quedar humanidad. Sí. Entonces, ¿y qué opinas tú? es posible. O sea, es que imagínate, o sea, ya vivimos una pandemia.
posiblemente Y el fin del mundo, ¿no? ¿Y cuántos apocalípticos no salieron a decir, oh, el fin de los tiempos viene, ¿no? ya está cerca, es el fin, Mm. ya se está cumpliendo el apocalipsis. Hay gente incluso que dice que ya estamos viviendo el apocalipsis. Se basa en estas teorías de que los 7 sellos ya están siendo abiertos, las 7 copas. trompetas, las copas de la ira y todo eso. ¿Tú crees que realmente ya estamos viviendo tiempos apocalípticos? Hemos vivido tiempos apocalípticos desde siempre. Desde que se Totalmente de terminó de acuerdo. escribir el Apocalipsis. Y ahí les va una de las interpretaciones que se les dio al Apocalipsis, sobre todo al capítulo 12, en la época del virreinato, en el siglo XVI. Ok. No es algo que yo crea, por supuesto, con todo respeto a las personas que estén viendo esto, pero a ver, en 1531, 32 aproximadamente, en México ocurre lo que es la aparición de una de las advocaciones de la Virgen María, que es la Virgen de Guadalupe. Es un tema bien controversial. Sí, Y sabes eso que sería esa como para un aparición. siguiente podcast, ¿no? Para un capítulo, nos da para un capítulo Entero. entero. O sea, sí. Tengo ensayos, tengo reportes sobre eso, me apasioné del tema, o sea, pese a no ser creyente, por lo menos en esa ala del cristianismo. Espera. ¿A qué lo acuñas tú? Porque yo tengo una teoría respecto a eso. O sea, también leyendo e investigando. A ver, ¿A qué te suéltalo. suena? No, tú primero, suéltalo. Ok. Había 2 apologetas guadalupanos en el siglo XVII, unos, digamos, 60, 70 años después de la supuesta aparición. Ok. Vamos a dejarlo todo en supuestos. Miguel Sánchez y el indígena Lazo de la Vega escribieron un libro de la aparición, el cumplimiento de la profecía. Escuché, pero a ver, pongámonos en contexto, es gente de esa época. Sí. O sea, son 500 años atrás, para Sí, no sí, sí. juzgarlos de que, ay, ¿por qué usas la palabra profecía? No, decía, el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12 en María de Guadalupe, en México. Y entonces, en ese escrito, que llegué a leer gran parte de él, es un libro completo, dice que se cumplió lo de la mujer y el dragón, Sí. o lo de las estrellas, las 12 tribus de Israel que estaban en el manto de la Virgen y todo esto. Sí. Lo de la bestia, pero en su momento. Y que hasta decían que Hernán Cortés pudiese haber fungido como un Moisés que vino a liberar a esta tierra. Ok. Obviamente dentro del contexto, ¿no? Y no conquistar. Y no conquistar, más bien liberar, ¿no? Ok. Y, dices, y ahí ellos tratan de que esta figura de la Virgen tenga un respaldo bíblico, que Ok. sería en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero sí, ceñiéndonos, no voy a decir a la verdad porque muchos van a decir en comentarios, es que la verdad no existe, no hay absolutos. Claro, en una visión reduccionista y relativista no existe, pero siendo objetivos, más que decir verdad, es Ok. objetivos, siendo objetivos, pues no, es una sobreinterpretación. Sí. Es un trabajo de eisegesis. A ver cómo se escribe. Sin H, o sea, eisegesis, Sí. que pretende hacer que el texto bíblico o cualquier otro texto diga lo que no dice, tratando de acomodarlo a nuestros intereses. Y el trabajo inverso y el correcto, el académico, es la exégesis, sacar el sentido original de lo que el texto quiso decir. Y eso, para hacer exégesis de un solo versículo, eso es un trabajo enorme. Pero me parece interesante, no para descalificar, digamos, la interpretación de estas personas, sino para ver la cosmovisión del momento. Ok. Cómo lo pensaban, cómo lo pudiesen interpretar de esa manera. Sí. Entonces, ahí te va otra para cuestiones apocalípticas en el Pero siglo no me XVI. contestaste. A ver, al final de suelta. cuentas yo siento, o sea, súper A bien ver. todo lo que nos explicaste. Nos diste Ok. exactamente Es que no entendí los la términos, pregunta. la terminología. No, perfecto. No te preocupes. Pero te decía, ¿a qué crees? O a esta imposición, yo siento, o más bien leyendo y todo eso, investigando, a mí se me hizo más como una imposición ideológica de una religión. O sea, yo te traigo esto, esta es mi religión, mi ideología, y tienes que tomarla. O si no, te mueres. ¿Qué es lo que opino o qué pienso? Ajá, O si porque fueras- tú dices que fue en base profética. O sea, entiendo perfectamente los fundamentos que me Claro. dices, pero para ti, ¿qué fue? A ver, pues voy a hacer, digamos, el trabajo de
lo que no hace un historiador, hacer un juicio de valor desde el presente. Sí. Pero si lo vemos desde ese sentido, pues obviamente sí, todo es con base en imposición. Y obviamente la justificación es, ahí te va el regio patronato. Es una forma en la cual el Papa en turno, al menos el primero, el que lanzó esto del regio patronato fue Alejandro VI, a finales del siglo XV, que le da las libertades a los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, de llegar al nuevo mundo, y decir, ustedes van a tomar la tierra, van a hacer lo que quieran, pero a cambio están obligados a llevar el evangelio, ¿no? al nuevo mundo. Sí, sí, sí. Entonces, el problema está en que ellos, si lo vemos con nuestros valores del presente y cómo lo planteas, están imponiendo a base de la fuerza. De hecho, creo que los más amables y los más buenitos, por decirlo de alguna manera, pues fueron los mismos frailes, los religiosos. Ok. Porque históricamente, registros de manera objetiva dicen que los grupos indígenas conquistados, pues con los militares y con los españoles comunes, pues no les hacían caso. Eran un problema... Aparte de comunicación. Pues sí, no hablaban el idioma. 100%. Llegaban a decir en el nombre del rey todo, sométanse a la corona española, y ni siquiera en castellano, Sí. en latín. Sí. Y ellos como que... Ok, muy bonito y todo, pero no te entiendo. Así prácticamente, entonces sí es una imposición de algún modo, pero justificada de acuerdo al imaginario de su época. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto, y eso es lo que sucede con la gente. O sea, antes de lanzarles el dardo del juicio, ¿no? De, ¿sabes qué? Es que él es malo, ¿no? Los españoles los vinieron, robaron, saquearon. Y eso lo detesto como historiador, porque, y digo, la gente no está obligada a saberlo, pero el problema es la educación, Sí. que ha hecho que nosotros creamos desde niños, se nos adoctrine, porque sí, la educación es adoctrinamiento, Sí. y pensar, ay, es que los españoles son muy malos. Nos conquistaron, nos robaron, pues que esa palabra con V, esa sí no la puedo decir, pero sí lo dicen, Sí. dicen. Sí. Y nos hicieron todo esto porque son muy malos. Pues no, en realidad son hijos de su época. Obviamente los conquistadores españoles venían de reconquistar España de los musulmanes, Sí. y ellos iban pensando, no, pues voy a hacer una incursión militar y me voy a ganar tantas tierras como un botín de guerra o un Exacto. premio del rey, pero aplicado aquí. O sea, era una mentalidad muy medieval ya en una época moderna. Sí. Entonces, Ellos creían que hacían lo correcto. tanto desde la perspectiva, digamos, de traer el cristianismo y la civilización. Exacto. Por eso te digo, la respuesta es, en términos prácticos, sí fue imposición, sí fue maltrato, sí fue todo lo que quieras añadirle para desprestigiar el cristianismo, para desprestigiar a Europa. Ok, pero hay que ponernos en el contexto. Ellos creían que era lo correcto, ellos tenían sus motivaciones personales y no se les puede juzgar por eso. Claro, era su ideología y se supervalía en lo que creía y en lo que consideraban políticamente correcto a su época. Sí. Pero lo que a mí o sea, tú como historiador lo sabes, que se les impuso esta ideología religiosa, pero se han encontrado en donde están estas, como tal, estatuilla, vestigios en la parte de abajo de los dioses que ellos adoraban. Pues la catedral metropolitana está construida sobre el basamento piramidal del Templo Mayor. Exacto. O sea, solamente ellos incluso decían, bueno, hay como tal artículos estipulaban que ellos iban todo en base a investigación. Adoraban a la imagen impuesta, pero ellos realmente seguían en su adoración a sus dioses porque los tenían ocultos. Entonces todo eso dice... Sí, y es que eso sí lo hacían. Es decir, ellos, por ejemplo, hay una crónica de Fray Toribio de Benavente Motolinía, que él dice, yo en un día bauticé a 14,000 indígenas. Los rociamos con agua así. Si tuvieran una pistola de agua en ese entonces... Claro. Pero pues no. Se bautizó a 14,000 indígenas por aspersión. Digo, un éxito. Anótalo, cronista, anótalo, por favor. Ellos regresaban a su casa y seguían adorando a sus divinidades, a sus ídolos. Exacto. Entonces, esa es la cuestión religiosa.
Sí. Y volviendo, retomando el tema un poco del apocalipsis, pues sí, digamos que también ese es un mecanismo de control, el miedo y el desconcierto. El miedo en masas. Yo no soy, más bien como para llevarlo un poquito a la contra a los detractores del cristianismo en algunos otros podcasts que he escuchado, pero digo, Okay. yo creo que la Biblia o ningún libro de la Biblia debería ser tomado como para meter miedo, y eso se debe a la interpretación tan literalista y tan directa del texto. Es que es lo que hacen muchas religiones, y discúlpenme, pero sí limitan demasiado o sea, esto es lo políticamente correcto, y si te sales de aquí, todo mal. Mal, mal, muy mal. No, Sí, claro. mal, exiliado. Y es esto, el miedo en masas donde te está limitando. O sea, estás siendo... Esto es lo que yo te digo que tienes que hacer, y si no lo haces o piensas diferente, mal. Pues de hecho, las instituciones que perseguían a los que pensaban diferente, ¿qué significa la palabra hereje o herejía? A ver. Etimológicamente no lo tengo, pero supongo, a mi creencia, es ir en contra de lo que está... La ortodoxia, ¿no? Exacto, estipulado. Yo no tengo la etimológica, pero sí el significado original, que un hereje era una persona que pensaba diferente o se salía del molde. Que en sí mismo no tendría que ser un problema. O sea, los que hacemos teología o los que van un paso más allá del adoctrinamiento. Uy, no, pintamos nosotros ya como herejes. Como herejes. Sí. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, neguemos bueno, al menos yo no niego las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero de cierta manera soy un hereje por pensar diferente. Sí, claro. Hay Claro. otro tipo de herejes más peligrosos, que son los que fundan sectas y digamos que abusan de su feligresía, y eso ya es un problema que se abarca para otro podcast completo, ¿no? Sectas y religiones de manipulación coercitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que las iglesias cristianas modernas no son sectas, bueno, algunas, la mayoría, pero tienen comportamientos sectarios, y eso es muy diferente, porque todos, hasta en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en otras instituciones que no son de orden religioso, tienen conductas sectarias. Sí. Pero Pero bueno, ha sido muy satanizada esta palabra. sí. 100%. El sectarismo es secta, o sea, es comportamientos aislados en un grupo de personas. Exacto, pero les dice secta. ¡No! Mal. Bueno, Bueno, pero volviendo al tema de lo del apocalipsis, me gustaría a mí saber tu opinión respecto al 2012. pues fíjense, yo estaba... ¿Cuántos años tenía en 2012? Tenía 17 años. Han pasado 84 años. Yo tenía 17 años. Y en verdad, o sea, yo todo ese mes de diciembre estuve esperando a que pasara por lo menos algo. Ok, Yo ya era creyente. ok. En ese entonces hablo del cristianismo. Si soy Ok. teólogo, pues que hay teólogos no creyentes, pero bueno. Yo estaba esperando a que sucediera algo, ¿no? Sí. Pero pasó el 21 de diciembre y... pues no que se iba a acabar el mundo. Y yo estaba esperando a que pasara algo. No que se acabara el mundo en sí mismo. Ya te querías jubilar, pero de esta vida. De la vida, ¿no? Pero no pasó nada. Dije, yo sabía que no iba a pasar nada, pero algo dentro de mí decía, puede que haya un cambio, ¿no? Ok. Mi opinión es que creo que estuvo muy mal interpretada la cuestión de los mayas. ¿Tergiversado, crees? Tergiversado. A lo mejor es el fin de un ciclo, el fin de una era. Tal vez no les alcanzó el espacio en su calendario de piedra. Pero no, es que este tipo de sociedades como los mayas, los mexicas, Ok. vamos a resumirlo en sociedades mesoamericanas. No voy a usar la palabra aztecas porque históricamente es una invención del siglo XIX. Ujú. Los que vienen de Aztlán, no. Los del centro del país eran mexicas, las caltecas y todas las... Pero sobre todo mexicas, que es la más difundida y la más general. Sí. Eran cíclicos. Sus calendarios, su forma de ver la vida era empieza un ciclo y luego termina el otro. También relacionado a su entorno. Ciclos agrícolas, las estaciones del año. Sí. Entonces en 2012 a lo mejor algún listillo que sobreinterpretó, vamos de nuevo a la sobreinterpretación. Hace unos 2 meses o mes y medio aproximadamente, Ok. alguien decía, Javier Santolo allá, el de Date un Blog, él decía,
Él citó, tengo la cita, pero no la puedo buscar ahora, la persona que hizo esta cita, pero decía que hay que tener la mente lo suficientemente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro al suelo. Sí. Entonces yo creo que la sobreinterpretación es una consecuencia de que es tan tonto el que se cree todo como el que no cree en nada. Entonces, Sí. hay que tener un balance. Ironía socrática. Ese es mi lema de vida, ¿eh? Yo solo sé que no sé nada. Sí, hay que serlo demasiado abiertos, pero no tanto. Sí. Y hay que creer en algo, pero tampoco no creer en nada, porque ambos extremos son malos. Ok. Entonces yo creo que es lo que me ha ayudado a mantener los pies en la tierra. Y resumiendo lo de 2012, problemas de interpretación a más no poder. Donde sí pudieron haber sucedido cosas terribles es en el 2000 y hay evidencia fehaciente, objetiva, de que pudo haber sucedido una cuestión apocalíptica. ¿Qué cosas? Ok, a ver. No soy programador, pero sí me gusta muchísimo esto. Ok. En la antigüedad, los sistemas operativos en su núcleo estaban, digamos que eran máximo de 16 bits. Entonces, ya saben que son ceros y unos, ¿no? Encendido y apagado, códigos de programación. Ahorita los nombres se me fueron por completo. Uh-huh. Pero vamos a la cuestión práctica. MS-2, el sistema operativo de Microsoft, de los primeros, creo que fue iniciado en 1980-81 por ahí. Pero digamos que la memoria era tan pequeña, tan corta el almacenamiento, tanto la RAM, el almacenamiento en ese entonces, que tenían que hacer muchas líneas de código de programación para que se ejecutaran en tiempo real. Uh-huh. Pero el problema está en la fecha. Ok. Llegas al año de 1999 y cuando avanzas al 2000, pues aquí a nuestros amigos de Microsoft se les olvidó programar el año 2000. Es decir, muchos de los calendarios se regresaban a la fecha de lanzamiento de MS2 o a 1900 o al año 19100. O sea, 1999, y en lugar de caer en el 2000, 19100. Okay. Es decir, que el 999 reiniciaba al 100. Okay. Entonces, errores de programación ya para una época en la que ya las computadoras y la programación se estaba usando de manera pues un poco no tan masiva como ahora. Imagínate en ese momento, cajeros automáticos, aviones, tecnología delicada que falle de esa manera. No pasó a mayores, sí hubo fallos, sí hubo pérdidas millonarias, pero no fue el fin del mundo. Entonces, solo una crisis económica. Una crisis económica no tan severa. No como la del 2008. Exacto. Pero ahora esto es más factible, más real. Sí. Apenas hubo un pantallazo azul de Windows 10 y Windows 11, fallaron los sistemas operativos de manera mundial y sí hubo muchas pérdidas. Ibas a bancos, lugares y veías ahí la pantalla azul o sea, en una actualización. Y está Microsoft apenas hace como... No tiene más de... ¿Hace 2 meses? 2 semanas, perdón, sí. No me digas. Sí. No, me lo falló perdí. Masivamente todo, entonces... Mi equipo no falló, no sé qué pasó. Yo creo que fue una actualización ya más como para empresas. Ok. Y en tiempos de pérdidas de información, hackeos, como un año 2000 apocalíptico para las empresas. Sí. Pero imagínate reactores nucleares o equipos de cómputo que digamos que ellos puedan determinar si vas a bombardear a Rusia, ¿no? Claro. O a Estados Unidos por un error. Que de hecho ahí sucedió algo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un poquito, sí, más o menos por ahí. No, en la Guerra Fría, perdón. En la que un funcionario, un trabajador informático soviético, sí, informó de un error, que fue un error de comunicación en el que ya estaba a punto de activarse el protocolo de bombardeo. Sí. Entonces, esta persona dijo, a ver, fue un error. No ataquen a Estados Unidos o algo. Es que no me acuerdo bien de la historia, que sería una muy buena historia, pero él salvó, digamos, de la Tercera Guerra Mundial al decir, ¿saben qué? No, deténganse, no, el ataque, la alerta de ataque fue accidental. O sea, los rusos estuvieron a punto de
bombardear a Estados Unidos en plena Guerra Fría precisamente por un error de informática, la informática primitiva de ese momento. No te pases, imagínate si eso hubiese ocurrido. Sí, terrible. Gran historia, ¿eh? Sí. No, pero volviendo al tema apocalíptico. Que sí tiene que ver con apocalíptico. Muchísimo, 100%, 100%. Respecto... Ay, es que es bien complicado, pero A ver, respecto suéltalo. a los 7 sellos, las copas de la ira, los... ¿Podrías desmenuzárnoslo a detalle? Actualmente se podría vivir los 7 sellos, las 7 copas de la ira, o cómo lo entiendes e interpretas ¿Cómo lo entiendo? tú Ok, ¿cómo lo interpreto yo? Es a que un futuro lejano a un futuro o a lejano. un futuro presente. Si vamos a la cuestión alegórica, han pasado una y otra vez. Por ejemplo, en la Edad Media, los 7 sellos, las 7 copas de la ira. No vamos a entrar en detallitos minuciosos porque sí son un poquito escabrosos, pero La ha peste pasado, por negra, ejemplo. ¿Mm? La peste La negra. peste negra, las guerras constantes que han ocurrido, pues por lo La menos primera y segunda. antes hubo la guerra de Crimea, Sí. y antes hubo la guerra de 100 años. Sí. Y los conflictos bélicos, a lo mejor no en una escala mundial desproporcionada como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero eso se puede considerar como que es que la ira de Dios está cayendo sobre la tierra. Es que, a ver, mi interpretación personal es que antes de lanzarnos así directo a la interpretación y decir, sí, ya está ocurriendo, es que, a ver, esto es un poquito... va a herir sus susceptibilidades, pero he escuchado más de una persona, creyente, cristiano, hermano, lo que tú quieras, es que ya Cristo viene, ya las señales se están cumpliendo. Sí. Y yo, pero llevan cumpliéndose desde hace 2000 años y eso no quiere decir que yo diga, es que están mintiendo o no viene. Pero es que hay que tener mucho cuidado porque... Generas pánico. Generas pánico. Y eso fue una crítica que yo hice en pleno 2012 a un programa de televisión de sucesos paranormales de TV Azteca. Ay, no, yo lo veía mucho. A mí me gustaba, pero cuando empecé a ver que de plano es que el 2012 se acerca. Sí. Era una venta de humo terrible, ¿no? Sí, cortinísima. O sea, terrible, era amarillismo. Y eso de generar pánico, yo sé que este podcast es como para que nos divirtamos un rato, pero pues hay cierta responsabilidad social detrás de todas las charlas que se tienen. Totalmente. Entonces no puedes decir que ya Dios está derramando la ira de su copa porque, a ver, primero, ¿qué imagen de Dios estamos vendiendo, no? Claro. Es un Dios malo, es un Dios vengador, que todo el tiempo está enojado, que te va a castigar y te va a latigar por tonterías minúsculas propias de un ser humano. Entonces, el libre albedrío, ¿dónde está? ¿Y el amor? 100%. Entonces, yo digo que estos eventos caben a interpretación, pero es que yo estoy en la cuestión histórica y alegórica. Yo tomo de estas dos vertientes. Ok. Porque, a ver, la persecución cristiana, vamos a ver un poco de historia del cristianismo primitivo. Cuando Jesús dijo que él podría destruir el templo y volverlo a construir en 3 días, no, pudo haber sido literal la afirmación, pero en este caso era figurada anunciando su muerte y resurrección. Sí. Pero digamos que esa fue una profecía, porque el templo sí fue destruido en el año 70 por el emperador Vespasiano con su general Tito, y llegaron a invadir la región de Judea y ¡zas! Destrozaron el templo, y ahí se dio una de las diásporas judías. De las tantas que ha habido, se fueron todos, cada quien por su lado. Sí. Entonces, en Roma, en otras provincias del Imperio Romano, se armaron barrios de judíos y cristianos. Todo marchaba bien hasta que llegó un emperador un poquito loquito, pirómano, por cierto. Yo creo que aquí deben saber a quién me refiero, ¿no? Espera, pirómanos en el poder. No, ¿cómo crees? Ni se da. Ni se da, ¿no? Nerón. Sí. Que de hecho hay un programa de cómputo que en décadas pasadas se llamaba Nero, que servía para quemar discos. Nerón, el incendio de Roma.
creo que ya tiene todo el sentido, ¿no? Sí. Pero Nerón fue de los primeros perseguidores, digamos, de manera institucional al cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, pues es que Roma se incendió por culpa de los cristianos, porque los barrios judíos y cristianos quedaron intactos. Entonces ellos fueron. Cuando se dice, eso es más bien como una leyenda, que él fue el que provocó el incendio y mientras estaba incendiando Roma le estaba escribiendo poemas. Para que se den una idea del nivel de su piromanía. De su piromanía. Él padecía sus facultades mentales. Pero cañón. Entonces la persecución comienza con Nerón. De hecho, de esta persecución, ¿quiénes son los que realmente llegan a padecer? Es el apóstol Pablo, es arrestado, enviado a Roma. Desvivido. Lo separa su cabeza de su cuerpo. Y de ahí tenemos las biografías de todos los discípulos, de los 12, como cada uno fueron cayendo tras la persecución. Y el único, porque aquí hay un detalle, eso ya entramos en historiografía y en crítica textual. Sí. ¿Quién es el verdadero autor del Apocalipsis? ¿Qué Juan escribió el Apocalipsis, no? Está Juan de Patmos, Juan el discípulo amado. Hay otro Juan, que no sabemos de dónde viene, pero también por el tipo de escritura, no pudiese ser Juan el discípulo amado, por tener un griego tan pulcro, tan pulido, ¿no? Sí. Si era griego koiné que hablaban en ese entonces. El griego koiné es una lengua muerta, no se habla ni se escribe, solamente se estudia en el texto antiguo. Okay. Ahorita es el griego clásico y el griego moderno es lo que más o menos existe, ¿no? Pero el koiné, no. Entonces, él fue encarcelado, suponiendo que es Juan el discípulo amado o Juan de Patmos, son dos Juanes diferentes, lo cual en realidad a uno no importaría, no afectaría a mi fe o la fe de los que están aquí, de saber que es otro Juan porque el mensaje sigue siendo el mismo. 100%. Entonces, Domiciano es el emperador que agudiza y que extiende la persecución, pero así. Masiva. Además no poder masiva, ya cuando empezaban a usar los circos romanos, echar cristianos a los leones. Entonces, yo creo que Juan de Patmos en la Revelación, él dice, de hecho, algunas traducciones en inglés, Apocalipsis no está, Apocalipsis está como Revelation. Uh-huh. Entonces dice, es tan horrible todo lo que está pasando que la primera copa consiste en lo siguiente, en la segunda, la tercera, los sellos, ¿no? Sí. Porque, como vemos, volvemos a la literatura apocalíptica. Es una visión al futuro, un futuro desolador, terrible, el fin de los tiempos. Entonces, al momento de describir el Apocalipsis con esos signos, símbolos de bestias, sellos, copas, etc., él está viendo cómo es que el imperio está masacrando a su cristiandad, a la comunidad cristiana, sí, que por poco y no sobrevive. O sea, el cristianismo no existiría de no ser por Constantino, por los cristianos que sobrevivieron en las catacumbas, por muchos otros factores, ¿no? Obviamente todo eso es por la voluntad permisiva de Dios para que siga existiendo, al menos en la forma en la que yo creo, en la que la mayoría de nosotros creemos, ¿no? Sí. Entonces, eso es factible en su momento. Digamos, en el COVID, por ejemplo. Bueno, ya no es baneable esa palabra, ¿verdad? No lo sé. Editor, por favor. En pandemia. En pandemia. En el 2020, pues yo me enfermé 2 veces. Esa es una cuestión personal, pero yo podía sentir que sí, de plano, el mundo se iba a acabar y que íbamos a morirnos todos de enfermedad. ¿Lo llegaste a creer? Lo llegué a creer. Y siendo tan crítico, pero dije, es que la cosa está tan horrible. A cada rato hay gente que está perdiendo la vida. El sistema de salubridad está saturadísimo. Y no teníamos un sistema de salud preparado para una situación pandemia. En ninguna parte del mundo, ni en el primer mundo, ¿eh? No. Entonces, sí, lo llegué a creer. No en el sentido apocalíptico, pero dije, esto sí ya, pues es el fin del mundo para nosotros como humanidad. Antes de que la Tierra se pudra y explote y cosas así, eso no lo creía, por supuesto, pero me parece más terrorífico, más aterrador. El apocalipsis creado por el hombre. Pues, exactamente, o sea, las cosas que nos pueden ocurrir a nosotros en cuestión material, yo sé que la Biblia dice, no teman los que pueden quitarle la vida al cuerpo, sino los que pueden, pues, acabar con el alma. Sí, pero estando aquí,
en la tierra, como seres humanos vivientes en esta dimensión, claro que nos aterra el hecho de perder la vida, de que todo se acabe de un momento a otro. O sea, si uno fallece, pues ya, no pasa nada, ¿no? Sí. Ya, pero si estás vivo y estás viendo cómo todo va cuesta abajo, eso me aterra más. El maquiavelismo humano. Sí. 100% El fin también. justifica los medios, pero los resultados pueden ser totalmente terribles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Otra de las preguntas que yo tenía, o más bien que supongo que se están haciendo muchas personas al igual que yo. Ujú. Déjame ver. A ver, suéltenla por ahí. Es... Ay, es que es muy complicada de formularla. Más bien de expresarla. Porque... sin generar tanto conflicto y disturbio entre religiones Ujú. y sin generar polémica. Bueno, ¿yo qué puedo decir al respecto, no? De todo lo que ya dije, ¿no? 100%, sí. ¿Qué opinas del anticristo? Uy, este es un asunto delicado, ¿no? A ver, Te lo dije. la primera es que en el Apocalipsis no hay ninguna mención del anticristo. Sí, es verdad. La segunda es que el anticristo es un concepto que usa el apóstol Juan en sus cartas, diciendo que el espíritu del anticristo es que, a ver, antes en la antigüedad no teníamos psicología, no teníamos antropología, no teníamos ciencias tan ya refinadas y profesionalizadas para explicar la realidad. Entonces, ¿cómo explicar las enfermedades mentales o algún tipo de patología física muy complicada? Pues sí, ahorita ya decimos ese loquito del centro, ya. Sí, o es una persona que sufre de ansiedad extrema Ay, o que la tiene una enfermedad. lesión cerebral que Sí. lo hace hacer como si estuviese poseído, ¿no? Sí, Obviamente habrá casos que tienen que estudiarse bien detenidamente para decir, no, pues sí, de plano está poseído, ¿no? Yo soy muy, muy escéptico en la cuestión, ese da para otro temas. yo soy muy escéptico en la cuestión del mundo sobrenatural. Y es que el hecho de que sea un podcast sobrenatural, gente, no quiere decir que estemos obligados a decir, sí, yo sí creo en los sobrenaturales, fantasmas, demonios. No, Claro. yo dejo la puerta abierta a que existan, pero pues obviamente que todo lo que he estudiado, lo que he visto, digo, no, no del todo. Sí. Entonces, cuando se habla de espíritu, sobre todo en la antigua Grecia, los filósofos, incluso los que estuvieron antes de Jesús, Sí. entonces, espíritu, demonio, demiurgo, más o menos va por esa línea. Son las formas en cómo ellos podían explicar ciertas conductas humanas Ok. complicadas. O sea, ese tiene un espíritu de no sé qué cosa, ¿no? Ujú, O el demiurgo de tal persona, un mensajero, ujú. que ahí se deriva la palabra demonio, ser inteligente y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, aquí te va una y esa es como que nos va a volar la cabeza a todos, ¿no? Haciendo exégesis del texto del endemoniado Gadareno, Ok. lo Jesús se acerca a hablar con esta persona, le dice, ¿cuántos son? ¿O quién eres? ¿Cómo te llamas? Legiones. Legión. Y una legión son como 10,000 soldados, ¿no? Sí. Pero él habla de puro, usa categorías para no para no decir el texto tal cual. Puro e impuro, categorías religiosas en el judaísmo, legión, ejército. Sí. ¿Qué más estaba haciendo el endemoniado Gadareno? Brincando, desnudo, ahí atacando a la gente, lo tenían que encadenar y no podían, ¿no? Controlarlo. Entonces, en una exégesis del texto, lo que dicen los estudiosos es que Jesús en realidad lo sanó de un mal mental que tenía. Ok. El ejército, la sociedad y la religión lo endemoniaron. O sea, pudieron tanto su salud mental que él comenzaba a comportarse de una manera Sí. errática. Y cuando según dicen que los demonios salen y se van al hato de cerdos, también tiene que ver con la cuestión, las categorías de puro e impuro del judaísmo. Sí. Rituales de limpieza, o sea, todo está en su contexto. Obviamente a muchos no les va a parecer, les va a producir una crisis de fe. Yo me quedo con la versión del endemoniado Gadareno como endemoniado por su propio contexto. Y si tú te vas a ver a los loquitos del centro, Sí.
Muchos tenían dinero, tenían familia, Sí, ocurrieron cosas terribles y parecen como si estuvieran endemoniados, pero es que su contexto los llevó a ese punto de locura. sí, Entonces, ahora volviendo al anticristo, el espíritu del anticristo tiene que ver pues prácticamente con todo aquello que se opone a Cristo. sí. Actitud, más allá de un personaje histórico real, no hay ilusiones del anticristo en el Apocalipsis, no las hay. Y yo Exacto. llegué a creer que sí las había precisamente por lo que la gente dice, Sí. enseña, pero Apocalipsis no hay nada. Espera, ¿me estás diciendo entonces que es otro terror en masa? Sí. Wow. Y eso alimentado por el entretenimiento, por el cine, por los medios de comunicación. E incluso por creyentes de diferentes religiones. ¿Sí? Es lo que te decía al principio del podcast. El 666, primero, ni siquiera es ese número. Sí, Segundo, todo eso raya en el borde de la superstición. sí. O sea, es que como pasan cosas horribles ahí en la casa número 666. No pases por ahí. Y yo de niño sí le tenía una fobia, un miedo a ese número. Porque según era el número del diablo. Ya ves que cuando de niño oyes la palabra diablo y como que Se te va la vida. se te va la vida y dices, no puede ser, ¿no? Y yo Sí, no podía no. ver el reloj del estéreo que tenía en la casa. Marcado en Marcado volumen en 6.6, 6.6. aunque sea. No, es que sí, o sea, esos son los... Esto sería para otro podcast, ¿no? Aquí Sí, sí, sí. vamos a verlo en repetición en pasados los días de publicación de este podcast para hacer la lista de los temas, ¿eh? Sí. Ya Entonces- verás que sí. Yo veía eso y como que me traumatizaba, ¿no? Podcast sobre los traumas de la infancia próximamente, ¿no? De hecho, Y digo, pero es superstición. De repente así te llegan a espantar, si te llega a suceder algo, pero porque tú le das poder. La superstición es darle poder a un objeto, persona o su circunstancia que no tiene. ok. Voy entonces a la pregunta más compleja de la noche, diría yo. Ok, en el Apocalipsis habla a la iglesia del rapto o del arrebatamiento. No. Exacto. Ese es un versículo que se ha hecho doctrina por muchos años. Esa es teología norteamericana, teología gringa. Porque los europeos nunca tuvieron problema con eso. Bueno, George Friedrich Händel escribe la canción de la trompeta sonará, pero desde su contexto. No habla de un arrebato, habla de que los que estemos vivos seremos transformados y los que duermen van a resucitar primero, etc. Pero es que, a ver, ¿cómo haces teología? ¿Cómo haces doctrina de un solo versículo? Primera de Sí. Tesalonicenses 4:17, ¿no? Recibiremos al Señor en el aire. Sí. Eso puede tener muchos significados. Obviamente sería hacerle exégesis al texto, de decir, vámonos al griego, vamos a Sí. ver el uso de las palabras, la conjugación, y en el contexto cultural, ¿qué significa recibir al Señor en el aire? Pablo lo está haciendo porque trata de animar a los tesalonicenses, porque en Tesalónica les está yendo bien mal en cuestión tanto social, están siendo señalados los cristianos de esa región. Sí. Entonces dices, tranquilos, en algún momento el Señor Jesús va a venir de vuelta, que usan una palabra, una oración en arameo de invocación cultural que es la de Maranata, Sí. Cristo viene. Sí. Entonces, en ese sentido, toman ese versículo para hacer doctrina de Literal. el rapto. El rapto no es, para mí no es una doctrina muy sólida. Ok. Entonces, y como dice también la Biblia, Deuteronomio creo 28, que las cosas que sabemos, Dios nos permitió saber, las secretas son de Dios. Claro. Y no se queden con lo que les decimos en este podcast. Corran a sus libros de historia, corran a la Biblia, que es el libro de historia más antiguo, y ahí viene detallado y no, efectivamente, no viene nada sobre el rapto. No. Y yo que estaba estudiándolo y leyendo dije... O sea, literalmente No, así. y es que habla sobre la guerra del Armagedón. Pues quién sabe si Juan en la Revelación dice que de un momento a otro Jesús va a venir con sus santos y van a luchar contra Satanás. Y yo Sí, te digo que es una cuestión meramente porque hablan de categorías políticas, hablan sobre la venida militares. del Señor. En eso sí viene especificado. Sí, eso sí viene especificado. Sobre la venida del Señor.
¿Cuál es tu punto de vista? El Señor viene. O sea, no sé cuándo, no voy a ponerme aquí amarillista y decir, el Señor ya el Señor está cumpliendo. No. Pero el Apocalipsis dice que viene. Pero volvamos al contexto y al propósito de este tipo de libros o de escritos. Como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos era para animar a los creyentes de esa generación que estaban quedando sin fe porque sus maestros estaban falleciendo por el paso del tiempo. Entonces aquí en una iglesia perseguida, escuchar que el Señor Jesús viene con los santos, con los ángeles a combatir su contexto, es decir, pues nos va a rescatar del Imperio Romano. Porque si hablas de Armagedón y de categorías militares, obviamente estás hablando de que el Imperio Romano está haciendo de las suyas. Claro. Digo, no voy a satanizar el Imperio Romano, por supuesto, pero es que es el contexto, el imperio dominante. Entonces, para decirle a las iglesias, empieza con 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor y luego con la cristiandad en general, pues tengan ánimo, ¿no? Porque el Señor viene. Y otra vez volvemos al contexto ya real, objetivo del cristianismo primitivo. Sí. Pues Cristo viene, y eso era lo que ellos decían todo el tiempo. Sí. Se saludaban diciendo, Maranata, Cristo viene, sí. ¿no? O Señor, ven con nosotros. O sí. ven pronto. Entonces, si hablas de una segunda venida en el Apocalipsis, es otra forma de recalcar esta creencia, esta doctrina fundamental de la segunda venida. Es correcto. Les digo, ya del rapto sería otra cuestión a discutir, pero al menos yo no puedo decir un solo versículo te habla sobre todo el rapto. No, es imposible. Y por eso dije, ya soy un hereje declarado ahorita con esto que acabo de decir, ¿no? Por 2. Porque mi denominación, me reservo el derecho de decir cuál, pues tiene como una confesión de fe, un punto doctrinal, decir, del rapto, ¿no? Y muchos doctores en teología me van a decir, no, es que sí hay, Iván, ahí está, Edward, por favor, ¿no? Ahí está el versículo. Yo, no, pero no pueden, tienen que hilar más fino. Claro. Y ya sería entrar en debate, pero al menos mi postura personal es, sí, Cristo viene, pero pues no, Dios no va a secuestrar a nadie. Exacto. O sea, es imposible. A mí no me cabe en la mente que Dios pueda raptar a una persona o a un grupo de personas, porque eso sería ir en contra de nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. No, es que Dios es soberano, sí, pero esa soberanía está en función de nuestro libre albedrío. 100%. Sí. Por eso digo, me pueden excomulgar por esto, pero pues es mi postura. Y los invito a debatir. No, sí, al contrario, no, este es tu espacio y lugar seguro, aquí no juzgamos y como siempre lo he dicho desde el capítulo 1, aquí estamos para abrir nuestra mente. Bienvenidas todas las personas que tengan la mente abierta. Se están debatiendo diferentes posturas, diferentes ideologías, no tenemos la verdad absoluta y aquí cada quien puede creer, pensar y decir lo que quiera. O sea, no estamos expresando que nuestra verdad sea la verdad al 100%. Y reitero, ironía socrática, yo solo sé que no sé nada. Yo sé que no sé nada. Sí. Y pues cierro con... Me gustaría más bien cerrar con este tema, porque hay mucho... Pero bueno, es que ya me lo tiraste con lo del rapto, y justo iba para allá. A ver, igual suéltalo, porque capaz si me... Chiste... se ha hecho ya hasta un chiste religioso, de no te vayas a dejar sellar, ¿eh? Editor, ponga risas grabadas de fondo, por favor, en esa parte. ¡Qué feos modos! Ajá. Pues sí. Volvemos a lo mismo. El sello es simple y llanamente una cuestión alegórica que tiene que ver con el sistema, pues, romano, ¿no? Sí. Hablan del microchip, hablan en su tiempo del código de barras. ¿Qué Neuralink no habrán dicho futuro, del QR? ¿no? Neuralink. Neuralink, bueno, es que eso es más delicado, pero no tiene que ver precisamente con eso. No, claro. ¿Cómo vas a reducir? Pero es que lo hilan de esa manera. ¿Cómo vas a ser tan reduccionista de decir una cuestión así como física, material, con un asunto espiritual? Claro. Es que el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. Y yo, pues seguramente la marca quiere decir, tiene que ver más con que pues eres cristiano, y si no te niegas a ser cristiano, pues la gente en el imperio no te va a dejar comprar ni vender. Sí. Pues eres el apestado del grupo, eres cristiano. Entonces, pues vaya, ándele. Uh-huh. Eso es otra vez, entramos en la superstición.
Hice un video hace no mucho. ¿Superstición crees o crees? Reitero que no me gusta tanto que digan que esa es la superstición, sino, ¿sabes qué? Al miedo en masa. Es un mecanismo de que control. Es limitante, 100%. Lo que dijera Michel Foucault, ¿no? Sí. La cuestión de la observación, del control, del poder. Sí. Pero en este caso es una cuestión supersticiosa, gente supersticiosa con mecanismos de control y de miedo mezclado. Imagínate, estas dos es un elemento de manipulación coercitiva. Sí. O sea, hay gente, hay pobres hermanas que de manera sincera, hermanas y hermanos, pero más bien yo me remito a la imagen de las hermanas ya ancianitas. Es que la marca de la bestia. Pues es que no le entendieron a la tecnología y tienden a creer estas cosas que porque están en internet, pero no todo lo que está en internet es verdad. Claro. Entonces no hay tal cosa como la marca o el sello de la bestia en microchips, en Neuralink, en código de barras QR, que supuestamente todo sumado daba 666, y yo, si supieran que este número ni siquiera es el verdadero y no significa lo que creen que significa. Sí. ¿Saben cuál era el apodo de Domiciano en su momento? ¿Cuál era? La bestia. Sí. La bestia que perseguía cristianos. ¿Sí? Entonces es el número de la bestia, se refiere a este emperador. Entonces, imagínense, esto es argumentos lógicos, razonables, pero también basados en evidencia palpable, no voy a decir científica, aunque yo creo que la exégesis sí entra en el campo de las ciencias bíblicas. Sí. Pero pues no creo que tal cosa exista de esa manera, como que no te dejen comprar ni vender. Vámonos de vuelta al contexto. Era por ser cristiano. Es correcto. O sea, si te dejabas marcar era como si renunciaras a tu fe, como si apostataras, de decir, no, pues la neta necesito encajar aquí en el imperio porque si no me voy a morir de hambre, mis hijos, etcétera, o me van a perseguir. Entonces al sellar es como negarte, decir, bueno, ya no importa mi fe, ¿no? Pero eso se refiere, bueno, yo lo interpreto de esa manera. Claro. En la perspectiva histórica. Entonces, por eso me causa tanta, no molestia, pero sí incomodidad pensar en que ya todo, nuestras herramientas de trabajo, en el caso del internet y la tecnología, sí, estos avances, pues no creo que sean propiamente del diablo, porque pues Dios nos dio la capacidad de intelecto para poder, digamos, progresar como humanidad. Es que ¿por qué satanizan todo? Lo desconocido, como no le dan un nombre, lo satanizan. Como no le dan una explicación lógica, lo satanizan. Hay una explicación para eso. Adelante. Ahí les va. En el siglo XX surge lo que es la alta crítica, es decir, del método científico positivista del siglo XIX, se pule para el siglo XX y trata de encontrar la explicación lógico razonable al texto bíblico. Ahí entra la desmitificación del texto. Ok. Que si la multiplicación de los panes y los peces es un evento con cierta historicidad, o de qué consistió este milagro, que si era compartir, y así muchos ejemplos. Sí. La contrarrespuesta de una ala del cristianismo más conservadora es el fundamentalismo. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. El fundamentalismo religioso, en este caso bíblico, toma, digamos, de manera ultraliteral los pasajes, los textos bíblicos. La tierra fue creada en 7 días, ¿no? El universo y todo. Si lo dice aquí textualmente como lo estás leyendo en tu Reina Valera 60 con lenguaje desfasado y sin la interpretación, sin todo el trabajo de interpretación detrás, es correcto. Oye, ¿no? Y el fundamentalismo bíblico pues ha digamos, cometido ciertos crímenes y atropellos en contra de la cristiandad, de la feligresía. De decir, esto es pecado, esto está mal, esto es del diablo. ¿Por qué? Pues porque ahí dice que en la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un montón de versículos así en los que habla de una supuesta... Es que el fundamentalismo también habla del antagonismo entre Dios y el diablo. Yo la última vez que leí mi Biblia en los evangelios decía que Satanás estaba derrotado. 100%. Entonces... ¿Por qué tanto ese Y son ambos extremos, la alta crítica y el fundamentalismo. Entonces hay un punto medio en el que yo estoy inmerso, que es la neoortodoxia. Ok. Que es usar todos los métodos científicos de la alta crítica, pero para defender la ortodoxia cristiana.
Sí. Yo no creo que la Biblia tenga que leerse literal, textualmente como está ahí. Tiene que pasar por un proceso de interpretación. Hay cosas muy obvias, por supuesto. Otras no tanto. Y para eso es el estudio. Entonces, todo lo desconocido, es más, todo lo que se salga de la Biblia, que no lo diga textualmente, es pecado para el fundamentalismo bíblico. Y como el pecado es malo, pues Satanás es malo, entonces Satanás es responsable. Que también ahí tengo mis dudas. Tengo un ensayo completo sobre el origen del mal y yo lo atribuyo más a la capacidad que Dios nos dio de escoger entre si amarlo a Él o no, entre hacer y no hacer. Sí. Entonces, más allá de un antagonista, porque imagínense qué flojera es decirle a la gente que no cree que la vida cristiana consiste en estarte peleando con un ente que se supone que ya está derrotado, ¿no? Entonces, yo no viviría un cristianismo peleándome con el diablo cada 2 por 3, ¿no? Exacto. Me peleo conmigo mismo porque yo soy débil, porque yo soy el que peca, porque yo soy el que tiene tal y tantos problemas y estando cerca de Dios, pues precisamente trato de buscar la respuesta para mejorar estos aspectos. Sí. Antes de decir, pues cámara, déjate venir, perro, ¿no? Al diablo, pues no. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tienes... Híjole, no, es un placer gigante coincidir contigo, de verdad. Creo que nunca nos habíamos sentado a echar el chal. 14 años después, gente, para que lo sepan. Salimos de secundaria y jamás nos volvimos a ver. Sí, no, es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Edward. Me cuesta todavía llamarte así porque lo conozco por su primer nombre de pila. Pero muchas gracias. O sea, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Cerrar con algo de lo controversial que ya le dimos todo al capítulo? Sí, no le tengan miedo a estudiar, no le tengan miedo al apocalipsis. Lean, por favor, lean, no se queden con el que te dice el de al lado, el de atrás, el de enfrente, el del otro lado. Lean muchísimo, indaguen, investiguen y no hay verdad absoluta más que nuestro propio criterio. Y tu criterio se va forjando conforme tú vas investigando. Discutan los puntos. Sí. Aunque lleguen a caer gordos, yo caigo gordo de repente, pero... Prefiero eso antes de quedarme en una postura de ya no quiero saber nada, voy a asumirlo porque sí, ya. Porque me lo dijo y ya. Porque es un dogma que se tiene que respetar, sacrosanto. Claro. No, yo me replanteo cada cierto tiempo en qué estoy creyendo y cómo lo estoy creyendo. No debes cuestionar a Dios. No cuestiono a Dios. No, me da el existencialismo personal. Cuestiono lo que creo, claro. Cómo lo creo, pero Dios sigue siendo Dios, así yo creo. Hoy, mañana y siempre. Pero bueno. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pues, permitirnos estar en este lugar. Mighty Edward, en el podcast de Charlas Nocturnas, tengo muchos capítulos ahí. Sí, así lo encontramos. Pasen ahí en mis redes sociales, en YouTube es la única que tengo activa al 110%, que es Mighty Edward. Tengo una sección también de videos cortos, de shorts, de cultura pop, eso ya es más relajado, pero en los podcasts vamos a discutir fuerte y tendido, ¿eh? Entonces, gracias por todo. No, pues al contrario, gracias a ti y es un placer coincidir y espero nos sigas acompañando en otros episodios. Por supuesto. Bien funados. Bien funables, ¿no? No, nos vamos a divertir muchísimo. Sí. Y pues los queremos muchísimo. Hasta luego. Chao.